Este es un mensaje de la iglesia Un Lugar Cerca de Ti. Trabajamos por una nueva generación. Hoy vamos a estar estudiando acerca del cambio generacional. Voy a estar contestando una pregunta que me hizo una compañera neuróloga. Ella sabe que yo soy cristiano, entonces me preguntó, venga, ¿cómo hago para que mis hijos amen a Dios? Me dijo. Los hijos de ella tienen como 4 y 2 años. Como sabe que nos conocemos porque somos médicos, pero también sabe que soy pastor, me dijo, yo quiero que mi hijo ame a Dios, ¿qué tengo que hacer? Y yo me quedé pensando y le dije, no, la verdad no le puedo contestar, porque eso es una pregunta que no se va a responder en 3 minutos, voy a tener que tomar tiempo para poderla responder, entonces le voy a dedicar esta predica, no, mentira. Pero sí, sabe que me ayudó y me animó a estudiar más, pero antes de hacer eso vamos a hacer un test. Necesito 2 voluntarios, entonces, papá de Rich, ven. Sí, señor. Y necesito otro voluntario. ¿Tú? Sí, ven. Corriendo. Igual solamente te van a ver cientos de personas por internet, no pasa nada. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Joana. ¿Joana? Bien, vamos a hacerles un test, en algunas preguntas, a ver cómo les va. Y vamos a ver si nos ayuda para entender el cambio generacional. Vamos a ver unas imágenes y les voy a preguntar qué es lo que estamos viendo y ustedes me dicen. ¿Listo? Pero ¿por qué me los estresan desde antes? Listo, Joana, ¿cierto? ¿Tú sabes qué es esto? Míralo bien. ¿No? ¿Qué crees que es? Míralos a ellos y diles, ¿tú qué crees que es? No importa. No sé. ¿Una hoja? Una hoja. Bien. ¿Tú sabes qué es? Sí, ya sé por qué me llamaste por lo viejito, porque eso era cuando niño y joven, era el modo de comunicarnos rápidamente, porque no existía, o las cartas eran muy demoradas, era la forma rápida, no existía internet, ni el Facebook, ni esos medios. ¿Cómo se llama eso? Se llama un telegrama. Telegrama. Bien, eso se llama un telegrama. ¿Listo? Pero, ¿tú sabes esta qué aplicación es? Esa es la aplicación de Instagram. Instagram, bien. Uy, un aplauso. ¿Tú sabías? Ay, bueno, no, pues ahora sabemos mucho. Vamos a ver. Siguiente. No, dale otra, esa es muy fácil. Bien. ¿Tú sabes qué es esto o para qué sirve? No. ¿Para qué crees que sirve? Míralo, allá está enfrente también. ¿Para qué crees que sirve eso? No sé, para un juego, no sé. Para un juego, sí. Tú sabes qué es, ¿verdad? Ese es un de esos Viper. Bien. Si usted usó Viper, usted es viejo. ¿Sí? No alcanzó a usar. Pero ¿tú sabes qué es esto? No, claramente ahorita no lo sé. No sabe. ¿Tú sabes qué es? ¿Les puedes decir qué es? Snapchat. ¿Para qué es? Para tomarse fotos con filtros. Ahora les duro. ¿Para qué? Es para tomarnos fotos con filtros. Y sea como corazones y todo eso. Pues los filtros de las fotos. Bien. Dale otra, dame a ver cuál sigue. Eso. ¿Tú sabes qué es esto? Míralo bien. Escuche, míreme un segundo. Los viejitos dicen, pero ¿cómo no vas a ver? ¿Sí? ¿Qué crees que es? Míralo bien. No sé, como que se haga así, no sé. Ni idea. Pero tú sí sabes qué es. Es un tajalápiz. Es un tajalápiz. Mira esa cara. En los huequitos de este lado metes el lápiz y le haces así, mira. Y ya. Chévere, ¿no? Pero tú sí sabes qué es lo azul. Sí, eso sí sabes. ¿Y tú sabes qué es esto? Claro, es el símbolo del Messenger, una forma de comunicación en redes sociales. Ay, calma. Pero ¿cuál Messenger? Si hay muchos Messenger. El Messenger de mensajes. ¿Pero cuál? Ah, vamos a ver, ¿cuál es? ¿El de Facebook? El de Facebook. Vamos a ver la última.
Ah, mira, mira esto. ¿Qué crees que es esto? Nunca había visto tantos viejitos felices. ¿Qué crees que es? Vamos, atención, atención. No sé, taja lápiz, algo, una basura, no sé. Una basura. ¿Qué es? Parece ser el estuche de un rollo fotográfico. Bien. ¿Y tú sabes qué es este? Para transmitir las fotos. ¿Sí o no? Spotify. Spotify, es para escuchar música. Para escuchar música. Bien. Listo, un aplauso para ellos. Pueden regresar, gracias. Bueno, ¿por qué hicimos este ejercicio? No para que nadie se sienta mal, tranquilos. Solamente les quiero decir algo, los días están pasando tan rápido que las generaciones que vienen están creciendo y los que ya existíamos nos estamos quedando. Dije en otra reunión, nos hacemos obsoletos y personas se ofendieron. Y cuando puse en las imágenes, dijeron, sí, nos hacemos obsoletos. O sea, se corrobora que las nuevas tecnologías, las nuevas informaciones ya no son tan comunes para nosotros. Amén. Yo las puse, pero digamos Snapchat, nunca he usado eso, ni me he interesado, ni sé para qué funciona. Pero pues lo puse, lo investigué. Pero los nuevos, los niños, los jóvenes, ya la brecha generacional, ¡chacat! Ya cosas que para nosotros, los más viejitos, son normales, para ellos no tienen ni idea qué es. ¿Notaban la cara que hacía un taja lápiz? Es cierto que la brecha hace que el conocimiento se vaya haciendo obsoleto. El problema es que espiritualmente pasa igual. El amor y la pasión que padres tienen por Dios en ocasiones se rompe y ya sus hijos no comparten el mismo amor, el mismo conocimiento y el mismo fervor por Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué traje esto? ¿Sabe? Yo estaba recordando, nosotros no es que seamos muy recientes en el Evangelio. Realmente yo predico hace más de 14 años. En Mosquera hace más o menos 11. Esta iglesia, como iglesia, tiene 7. Y lo que quiero decirles es que como son 14 años, en 14 años yo vi niños que venían a la iglesia que ya hoy no son niños. Amén. O sea, niños que tenían 9 o 10 años, hoy ya tienen 24. Y yo me acuerdo cuando tenían 9 años, lloraban, cantaban, levantaban sus manos. El problema es que muchos de esos niños que conocí y que les predicamos con mi esposa, hoy están felizmente en el mundo. Hoy ya no están en la iglesia, sino que están en la droga. Hoy ya no están en la iglesia, sino que están en el alcoholismo, gozando de la vida que este mundo ofrece. Y yo le he estado preguntando a Dios, realmente tengo una carga fuerte en mi vida. ¿Por qué los niños y los jovencitos a los cuales les predicamos ahora ya no están en la iglesia? Y por eso la palabra que tengo para ustedes esta mañana se llama ¿cómo hago que mis hijos amen a Dios? Fue exactamente la pregunta que mi compañera me hizo. ¿Cómo hago para que mis hijos amen a Dios? Y me puse a estudiar y realmente lo que quiero es aportarles unos principios que yo encontré en la palabra que va a hacer que sus hijos amen a Dios. ¿Cuántos quieren que sus hijos amen a Dios? ¿Sabes? La visión que Dios nos dio como iglesia. Dios no nos dio una iglesia de jóvenes. Hay jóvenes, pero esta no es una iglesia de jóvenes. Dios realmente cuando nos puso aquí nos dijo, esta va a ser una iglesia donde los papás y los hijos van a crecer juntos. Va a ser una iglesia donde todos se van a sentir a gusto. No solamente un grupo de generación, de edad, y los otros se van a sentir excluidos. No, el propósito de nuestra iglesia es que un papá se pueda sentar al lado de su hijo y ambos reciban la palabra y ambos sean edificados. Amén.
Y hace 2 semanas, Dianita Leguizamón les predicó acerca de 12 hombres que Moisés envió a la tierra prometida a ser espías. ¿Se acuerdan de eso? Y 10 de esos hombres trajeron malas noticias, mal reporte, y solamente 2 trajeron un buen reporte. ¿Recuerda el nombre de esos hombres? Caleb y Josué. Son los 2 espías que hablaron bien. Luego de un tiempo, Moisés, el líder de toda la nación, murió. Y ahora Dios levantó a Josué y lo puso por pastor de todas esas personas. Era más joven que Moisés, pero no significa que era más inexperto, porque la palabra dice que donde Moisés estaba, ahí siempre estaba Josué, tomando de la presencia y tomando de lo que Dios tenía para Moisés. Entonces fue el mejor hombre que Dios pudo levantar para ser el líder de Israel. Supongo que cuando empezó el liderazgo o el pastoreo de Josué, las familias se reunieron y le dijeron, bueno, aconséjanos, ¿cómo podemos tener familias prósperas que amen a Dios? Y el consejo está en Josué, capítulo 24, verso 14. Dice la palabra, por lo tanto, teme al Señor. Alguien diga fuerte, teme al Señor. Sírvelo con el corazón, sirve con el corazón. Y echa para siempre los ídolos. Di conmigo, echa los ídolos. Fueron los 3 consejos que Josué les dio. ¿Quieres una familia fuerte? ¿Quieres una familia que ame a Dios? Número 1, teme al Señor. Número 2, sirve con todo el corazón. Y número 3, echa fuera para siempre los ídolos de tus antepasados. Sirve únicamente al Señor. Verso 15. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses de tus antepasados que sirvieron al otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. ¿Alguien comparte esa declaración para su vida? Vamos, diga conmigo, pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Ahora alguien que lo crea diga, pero en cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor. Verso 16, el pueblo contestó, nosotros jamás abandonaríamos al Señor, ni serviríamos otros dioses. Pues el Señor nuestro Dios nos rescató a nosotros y a nuestros antepasados de la esclavitud en la tierra de Egipto. Hizo milagros poderosos ante nuestros ojos. Cuando andábamos por el desierto rodeados de enemigos, Él nos protegió. Ahora Josué es el pastor. Ahora él tiene consejo para todas las familias de la tierra de Israel. Primer consejo, teme al Señor. ¿Qué es temer al Señor? Ámalo profundamente con respeto. No es tenle miedo al Señor, es ámalo y respétalo. El segundo consejo del verso 14 dice, sírvelo con el corazón. ¿Sabes, iglesia? Frecuentemente pensamos que venimos a este lugar para ser bendecidos. Venimos para orar por provisión, por salud, por finanzas, por la familia. Eso está bien, es cierto, venimos a que Dios nos bendiga. Pero después de un tiempo tú debes entender que no solamente venimos a ser bendecidos, sino a ser bendición. Nosotros venimos a servir al Señor. Nosotros venimos a devolverle de toda la cantidad de cosas buenas que Él ha hecho. ¿Alguien aquí ha sido bendecido por Dios? Entonces Josué les dice, entonces sirvan al Señor. Jesús dijo, yo no vine a este mundo a ser servido, sino a servir. Así que es un principio, no solamente vienes a congregarte para ser bendecido, tú te involucras en el servicio. Pero la tercera cosa que dice Josué es, echa siempre los ídolos. No te permitas tener los ídolos que otras personas de otros pueblos tienen. Tú, el único Señor que vas a tener es Dios. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo? Verso 16, nosotros jamás vamos a abandonar al Señor. Se comprometieron, dijeron que nunca lo iban a abandonar, pero ¿sabe algo? El tiempo pasó. Pasaron años, pasaron décadas, no sé, 20 o 30 años, y a las personas se les olvidó que habían dicho que no iban a tener otros ídolos. Ahora estamos en el libro de los Jueces, capítulo 2, verso 1, y dice la palabra, el ángel del Señor subió de Gilgal a Boaquim, y les dijo a los israelitas, yo los saqué de Egipto, y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados, y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. Verso 2, por su parte ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de la tierra, sino destruir sus altares, pero desobedecieron mi mandato. ¿Por qué lo hicieron?
Note el panorama. 30 años antes, Josué dice, mi casa y yo serviremos al Señor. Y todo el mundo dice, sí, nosotros también. Ya pasaron las décadas y ahora el ángel del Señor, probablemente es Cristo mismo preencarnado en el Antiguo Testamento, se aparece y les dice, yo los saqué de Egipto. Yo estuve delante de ustedes protegiéndolos. Y ustedes dijeron que no iban a tener otros dioses, pero se les olvidó el pacto. Rompieron el compromiso. Y ahora empieza un tiempo diferente porque están perdiendo el respaldo que Dios tiene para esas personas. Vamos a analizar en esta mañana 5 causas por las cuales nuestros hijos no aman a Dios. Sigue diciendo el capítulo 2 de Jueces, verso 6. Miren las pantallas, por favor. Cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio. ¿A dónde se fueron? Cada uno a su propio territorio. Verso 7. El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Lo sepultaron en Timán Jerez, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. También murió toda aquella generación y surgió otra generación que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Verso 12, abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y adoraron, provocando así la ira del Señor. Verso 14, mire la pantalla. Por eso el Señor se enojó contra el pueblo de Israel y los entregó en manos de ladrones, que los despojaron de todo. Los dejó a merced de los enemigos que los rodeaban, a los cuales ya no pudieron vencer. Amén. Vamos a analizar esas 5 causas por las cuales los hijos ya no siguieron al Señor. La primera está en el verso 6. Cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio. Míreme un segundo, de estos jóvenes que yo recuerdo que les predicamos la palabra cuando eran solamente unos niños, y yo ahora los miro y sé, porque sé dónde están, qué tan mal están, qué tan perdidos están. Si yo hago me devuelvo en el tiempo, yo puedo encontrar una de las razones por las cuales esos niños ya no están. ¿Sabe? Porque recuerdo que sus papás dijeron esto mismo: estoy muy ocupado en mi propio territorio. Josué era el pastor de todas esas personas, pero si usted nota, dice, cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno de su propio territorio. Abandonaron la cobertura espiritual que Josué les brindaban por enfocarse ¿en qué? Cada uno ¿en qué? En su propio territorio. Y yo puedo recordar personas diciendo, mira, no puedo estar más tiempo acá, estoy muy ocupado. Estoy trabajando fuerte para pagar esta casa que compramos, estoy trabajando duro para esta empresa que montamos, estamos muy ocupados. Cada uno en su propio territorio. Y ahora sus hijos ya no están en la iglesia, porque sus padres estaban muy ocupados, cada uno en su propio territorio. Sabes que Dios me mostraba que hay un principio espiritual aquí súper fuerte, y es, si tú quieres que tus hijos amen a Dios, ¿cuántos quieren que sus hijos amen a Dios? No te salgas de tu cobertura espiritual. No te salgas del Josué que Dios puso para que fuera tu pastor. Gracias por tu entusiasmo. Yo creo que de aquí sale ese dicho que usa la gente afuera, que es: al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Tú tienes que estar bajo un buen árbol espiritual para que la sombra espiritual de ese árbol te cobije. Efesios capítulo 4, verso 11, dice la palabra de Dios: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. ¿Quién los dio? ¿Quién los dio? Cristo los dio.
¿Cuáles son esos dones? Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros. Y yo quiero que leas conmigo el verso 12, 1, 2, 3. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. Hasta ahí. ¿Para qué estableció Cristo los pastores? Ahí dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. Quiero que me mires a mí. Mírame, me voy a sentir observado, pero quiero que me mires. Todos mírenme. ¿Todos me están mirando? Ahora quiero decirte, yo tengo la responsabilidad de prepararte a ti espiritualmente. Y esa responsabilidad no es contigo, es con Cristo. Porque el que me llamó a ser pastor fue Cristo. Yo no me llamé a mí mismo. De hecho, te cuento infidencias mías. Cuando Cristo me llamó, yo apenas iba en la mitad de mi especialización médica. Y Dios me dice, vas a ser pastor. Y yo, pero quién sabe cuándo. Yo ahorita lo que voy a hacer es médico, porque para eso he estudiado todos estos años. Esa era mi visión. No sabía que la visión de Cristo es que yo fuera un pastor de su iglesia. Entonces, cuando Cristo me llama, yo le digo, acepto la responsabilidad. ¿De qué? De preparar al pueblo de Dios. ¿Me estás comprendiendo? Tú vienes a la iglesia no solamente a sentarte cada domingo, vienes para que la iglesia te prepare espiritualmente, porque la iglesia es tu cobertura espiritual. ¿Alguien viene por primera vez esta mañana? ¿Puede levantar su mano? Dios los bendiga, chévere, son bienvenidos. Ustedes deben escoger una iglesia. Ustedes deben escoger un pastor, porque el pastor va a ser el que da cuenta a Dios de sus vidas. ¿Están comprendiendo? El primer principio para que tus hijos amen a Dios es que tú mismo estés bajo una cobertura espiritual. Tu hijo, mi hijo, necesita ver que nosotros tenemos un pastor que nos pastorea, que está encima. Sabes, nuestros pastores están en Bogotá, en el norte de Bogotá. Nosotros, por la distancia, por estar en otra ciudad, no podemos ir mucho. Pero cuando nosotros vamos, a mí me interesa mucho que mi hijo conozca quién es mi pastor. De hecho, la semana anterior, esta semana que está terminando, tuvimos un evento y fuimos, y cuando estábamos ahí le dije, Juan, vamos a saludar a Pastor John. Y Pastor John lo conoce, entonces coge a mi hijo y lo abraza y lo espicha y saca monedas y le dice, Juan, vas afuera y hay una máquina de chocolates, saca todos los chocolates que quieras. Y yo, gracias, pastor, por ayudar a la formación de la dieta de mi hijo. Pero ya mi hijo ve a Pastor John y dice, ese es Pastor John, ese es el pastor de mi papá. ¿Me comprendes? Yo quiero que mi hijo vea que yo estoy sujeto a autoridad para que él se sujete a mi autoridad. Porque no hay autoridad si no estoy sujeto a autoridad. Y sabes, papá, tú quieres que tu hijo a veces se someta a ti, te obedezca y te haga caso cuando él no ve que tú estés sujeto a una autoridad. Hay un principio, tú honras a tu pastor, a tu figura de autoridad espiritual, y estás sembrando que tu hijo te honre y te obedezca a ti. ¿Alguien lo cree? Mira lo que dice la palabra en Romanos 13:7. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Y al que deban honor, ríndanle honor. Entonces, tus hijos están viendo cómo es la relación tuya con tu cobertura espiritual, con tu iglesia. De hecho, es curioso, como a mí me llame el papá de un chico, así me llama su hijo. Es curioso. Yo no tengo que decirle que me llame de una manera. Como su papá se refiere a mí, su hijo se refiere a mí. Porque él ve la honra de la persona que está en autoridad de él. Y no me malinterpretes, yo no estoy aquí para decirte, tienes que honrarme. No, yo estoy aquí para decirte, honra a tu pastor. O sea, antes de eso, búscate un pastor. Si esta es tu iglesia, pues estás aquí para ser pastoreado por nosotros. Si esta no es tu iglesia, rápidamente busca una iglesia y busca un pastor y ponte bajo la cobertura.
porque fue lo primero que causó un problema cuando toda esta gente dijo, no, tenemos demasiadas ocupaciones, hay que trabajar mucho, hay que poner a producir esa empresa, cada uno a trabajar en su propio territorio, hicieron que la cobertura espiritual sobre esa familia estuviera débil y fracasaron. ¿Ya estás viendo el primer principio? El primer principio se llama cobertura espiritual. Tus hijos necesitan ver que tú tienes una cobertura espiritual. Pero hay un segundo principio, son 5. Hay un segundo principio, dice la palabra, verso 7 de Jueces 2. El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos. O sea, mientras estuvieron con Josué, estos padres de estos muchachos servían al Señor. Mientras Josué vivió, ellos servían al Señor. Ya después ya no servían al Señor. ¿Por qué ya no servían al Señor? Porque se habían ido a sus propias tierras. ¿Ahora a quién servían? A ellos mismos. Estamos sirviéndonos a nosotros mismos, trabajando en nuestras propias cosas. Pero mientras estuvieron con Josué, sirvieron al Señor. ¿Se acuerdan de las 3 recomendaciones que Josué les dio? ¿Cuál era la primera? Teme al Señor. ¿Cuál era la segunda? Sírvele de todo corazón. Esta gente servía a Dios. El segundo principio, si tú quieres que tus hijos amen a Dios, se llama compromiso espiritual. Tus hijos deben ver que tú sirves al Señor. La iglesia está para venir a servir al Señor. Amén. Ahora te quiero decir algo con todo el amor, pero tú sabes que yo hablo lo que es. Nuestra iglesia ya no necesita más servidores. De hecho, la semana anterior me estaban diciendo, ya estamos cerca a los 100 servidores. Pues ya no necesitamos más servidores, somos muchos. Es decir, que tú sirves al Señor no porque la iglesia necesite que tú le sirvas, sino que cuando tú sirves al Señor, el que se beneficia de servir eres tú. ¿Alguien lo cree? Y te lo voy a explicar aún más. Al menos en nuestra iglesia, no sé cómo será en otras iglesias de otros países, pero al menos en nuestra iglesia nadie puede empezar a servir a menos que se haya involucrado en un proceso de crecimiento espiritual. Debes hacer nuestros módulos, debes ir a nuestros encuentros, en lo posible debes ir al centro de entrenamiento bíblico para que puedas servir. Si alguien está pasando un tarro de la ofrenda, si alguien te ayudó a parquear un vehículo afuera, si alguien está tocando tus niños en una clase de escuela dominical, esas personas antes se han entrenado para poderlo hacer. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Quiero que enfoques tu atención en lo que te quiero decir. Porque para nosotros como iglesia, que tú sirvas es la mejor excusa para que tú crezcas espiritualmente. Lo que te hacemos creer es que sirves, pero lo que no sabías es que queremos que crezcas espiritualmente. ¿Me entiendes? Te metemos ahí un 2 por 1. Y cuando tú empiezas a servir, ¿sabes qué? Como te estás preparando en la palabra, segunda de Timoteo capítulo 2 verso 15 dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, di conmigo, sé un buen obrero. Y a nosotros se nos ha deteriorado esa palabra obrero. Uno dice, ay, pues si no es sino un obrero. Pues si tú no tienes un buen obrero te tumba la casa. Así que tú necesitas un buen obrero. Y la palabra de Dios dice, sea un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Para nosotros como iglesia es vital que las personas que sirven aquí sean buenos obreros, que conocen la palabra y que la dominan. Amén. Entonces cuando tú estás sirviendo, tú dices, solamente soy un ujiero, un diácono, un servidor, pero tienes palabra. ¿Sabes qué? Están cambiando cosas en ti que tus hijos están viendo. Ahora cambió tu manera de hablar. Ahora tú te expresas con amabilidad. Ahora tú hablas fe. Ahora te vistes lindo para venir a servir a la iglesia. Ahora llegas temprano. Ahora no te vas hasta que tu responsabilidad sea hecha. Y tu hijo está viendo todo eso y está diciendo, mi papá, ¿cómo ha cambiado? Amén. Y ya le puedes decir a tu hijo, hijo,
madruga porque tú madrugas. Ahora ya le puedes decir a tu hijo, hijo, llega temprano, porque tú también llegas temprano. Ahora ya le puedes decir a tu hijo, hijo, cumple con lo que te comprometes, porque cuando tú sirves, también lo estás haciendo. Y al final pensaste que solo era servir, pero la cantidad de cosas que se están produciendo no las alcanzamos ni siquiera a comprender. Entonces ahora nosotros siempre tenemos una entrevista para la gente que va a servir, que las hace mi esposa. Y yo la veo con unos niños chiquititos, jovencitos, y yo digo, qué ternura. Como ven servir a sus papás, ahora ellos también quieren servir. Porque el hijo lo que ve hacer al papá, eso también quiere hacer. Amén. ¿Estás comprendiendo? ¿Tú quieres que tu hijo ame a Dios? ¿Cuántos quieren que sus hijos amen a Dios? Sirvan. Y para servir, prepárense. Y cuando se les deleguen responsabilidades para hacer, háganlas con responsabilidad, con excelencia, como para el Señor y no para los hombres. A veces pensamos, como es para la iglesia, no importa que llegue tarde. No, es peor que llegues tarde, porque es para el Señor. Amén. Así que el segundo punto para que tus hijos amen a Dios se llama compromiso espiritual. Dice, el pueblo sirvió al Señor mientras vivió Josué. Pero ya después dejaron de servir y se ocuparon solamente de sus propias cosas. Tercer principio para que nuestros hijos amen a Dios. Dice el verso 10 de Jueces 2, también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Tercera cosa, dice ahí, surgió una generación que no conocía al Señor. ¿Puedes mirarme un segundo? Quiero preguntarte algo. Si la nueva generación no conocía al Señor, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? De la generación anterior, ¿o no? La generación nueva va a saber lo que la generación antigua le enseñe. ¿Estamos todos de acuerdo? Y cuando las cosas buenas, no te pierdas en esto, cuando las cosas buenas de mi generación pasan a la siguiente generación, esa siguiente generación realmente se llama una generación. Porque todo lo bueno que había en mí, ¡fua!, se lo inyecté. Pero cuando las cosas buenas que hay en mí no pasan a la siguiente generación, eso ya no se llama una generación, se llama una degeneración. ¿Comprendes? Porque si había algo bueno en ti, ¿por qué ya no está en la siguiente generación? Es decir, que Josué me está mostrando que hubo una nueva generación, dice ahí, murió toda aquella generación, todos los amigos, los abuelitos amigos de Josué, murieron y surgió otra que ya no conocía al Señor. ¿Dónde está el problema? En los papás de la nueva generación. ¿Sabes algo, iglesia? Si nuestros hijos están saliendo de la iglesia, no es porque nuestros hijos tengan toda la responsabilidad. Mayor parte de responsabilidad es de los papás. ¿Por qué? Porque no hicieron el tercer principio que les quiero enseñar en esta mañana, que se llama discipulado familiar. Son los papás los que discipulan los hijos. Ahora, hay papás que son o tienen demasiada fe o, ¿cómo lo digo? O demasiada ingenuidad. Digamos que es fe. Y ellos creen que porque nos traen un niño un día a la semana, su hijo va a tener fe. ¿Entienden por qué digo que es fe o ingenuidad? O hay papás que creen, pero si yo mando a mi adolescente a la iglesia 2 veces al mes y es que no cambia. 2 veces en el mes. Los niños 4 veces en el mes y queremos que eso produzca hombres creyentes de una fe firme. No, eso no sirve. La iglesia no está discipulando tu hijo. La iglesia solo te está poniendo la semilla que tú durante toda la semana riegas cuando estás en la casa. ¿Comprendes? Y quiero que te grabes esta frase. Si solo vas a recordar una frase de esta prédica, esta es la que debes recordar. La fe no se hereda, la fe se enseña.
Por el hecho de que yo sea pastor, no quiere decir que mi hijo sea cristiano. Amén. Entonces, si usted lo ve haciendo cosas ahí locas, no diga, uy, ¿eso es el hijo del pastor? Sí, ¿y qué? Él en sus genes nos lleva a mi fe. No quiere decir que codificó el gen pastoral porque es hijo de pastor, no. Yo tengo que tener un proceso de discipulado de mi hijo para que aprenda mi fe, porque no la heredó. ¿Entiende? Y los papás que son cristianos a veces piensan, no, como yo voy a la iglesia, mi hijo va a ser una buena persona. Quizás sí, quizás no. Porque el que se encarga de discipular los hijos es el papá. Amén. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 4. Dice la palabra, debe dirigir bien a su propia familia, que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Esto habla acerca de todos los cristianos. Un cristiano debe dirigir bien a su propia familia, que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Estaba hablando en la reunión anterior, papá, ¿sabes? Si tú tienes que gritar a tu hijo para que te obedezca, probablemente no tienes mucha autoridad sobre tu hijo. Porque la autoridad no es gritos. La autoridad es autoridad. No hay necesidad de gritar. Pero entonces, como hay tantos papás, alguien me abordó en el intermedio y me dijo, ay, pero es que a veces es fuerte y yo no quiero ser arbitrario. Entonces, ¿sabes algo? Debes aprender que a los hijos, antes de corregirlos, hay que ponerles límites. El problema es que cuando como papás no ponemos los límites y los niños los han excedido, entonces nos toca doblar la fuerza para tratar de buscar un comportamiento que antes no marcamos como pauta. ¿Están todos? ¿Amén? Pero el tercer principio se llama discipulado familiar. Deuteronomio 6, verso 6 dice, estas palabras te mando cumplir, estarán en tu corazón. Verso 7, se las repetirás a tus hijos. ¿Qué hay que hacer, papás? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuántas veces? Si tu hijito sale de clase de niños con una hojita, no es que eso fue para entretenerlo hora y media mientras tú estuviste en reunión. Esa hojita es una tarea para que tú la riegues toda la semana y la repitas, y la repitas, y la repitas. Y a mí me sorprende cuando mi hijo de 4 años dice, ¡guau! Y cuando el gigante cayó y le dieron la pedrada en la cabeza, y yo, bien, tremendo, ya están conociendo la palabra. ¿Puedes mirarme un segundo? No traes tus hijos a la iglesia para que te los entretengamos. Los traes para que los ayudemos a formar, pero solo les ponemos la semilla. Tú se la repites y se la repites. Y dice ahí, y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes, porque papá, el que debe discipular a tu hijo, eres tú. Y si la siguiente generación no conoce a Cristo, la responsabilidad no es de nadie más, sino tuya. Amén. Yo quiero que mi hijo conozca a Cristo. Debo hacer mi tarea. La buena noticia es que tenemos la iglesia y en la iglesia nos ayudan mucho. Amén. Pero solamente ponemos la semilla. Tercer principio, ¿cuál es? Un discipulado familiar, hacer discípulos en tu casa. Hay un cuarto principio, me quedan 2, hay un cuarto. Dice, verso 11, esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Ese era el plan, ese era lo que Dios les había dicho, no tengan otros ídolos. Y aquí dice, esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Pregunta si usted ha estado conectado con la prédica. Estos israelitas, ¿cuáles son? ¿Los papás o los hijos? ¿Cuántos dicen que son los papás? Levanten sus manos. 4. ¿Cuántos dicen que son los hijos? Levanten sus manos. ¿Cuántos no tienen ni idea quiénes son? ¿Cuántos tienen hambre? Eso. La respuesta es
Los papás. ¿Por qué? Porque empezamos Jueces diciendo que el ángel del Señor se les apareció y les dijo, ustedes rompieron el pacto que hicimos. Y en ese momento todavía está Josué. O sea que la gente que está con Josué va a la iglesia, pero no pone atención. ¿Me entiende? Va a la iglesia, recibe la palabra, pero aún así permitieron otros ídolos. ¿Qué es un ídolo? Algo que se va a meter en el corazón y va haciendo pa, 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 hasta que termina sacando a Dios y se hace el centro del corazón. Eso es un ídolo. Entonces, lo cuarto que ocurrió fue que los papás de estos muchachos no tuvieron cuidado en filtrar los ídolos que se metían en la casa. Así que si tú quieres que tus hijos amen a Dios, te quiero decir, la cuarta cosa es, no permitas la adoración a otros ídolos. No permitas que tus hijos adoren otros ídolos. Adoren otros ídolos. Voy a decirles algo que tiene mucha sabiduría. ¿Puede mirarme un segundo? Aunque tus hijos crean que saben lo que les conviene, no saben. Aunque un joven diga, mira, es que eso es por ahí, eso me va a salvar la vida, eso me va a cambiar. No, ellos todavía necesitan papás que les digan, no, chino, eso no es así. La va a embarrar. ¿Para qué existe un papá? Para que sea el filtro que le ayude a su hijo a saber qué entra y qué no entra en su vida. Para eso es un papá. Proverbios 19:18 dice, miren la pantalla, sobre todo los papás. Disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. Papás, o sea que va a haber un tiempo donde ya no hay esperanza. Va a haber un tiempo donde tú puedes hacer de todo para ayudar a tu hijo. Y va a haber otro tiempo donde solo hay que orar con él porque ese muchacho ya se fue. Ya, pero mientras tienes este tiempo, ¿cuál es este tiempo? La niñez, la adolescencia y mientras usted viva en esta casa. Sí, se lo sabían todos. Si escucho o no. Disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. De lo contrario, arruinarás sus vidas. ¿Quién arruina las vidas de los hijos? Bueno, papás, tranquilos, no se den tan duro. Hay muchachos que se esfuerzan ellos por hacerlo bien y arruinársela a ellos mismos. ¿Sí? Entonces no es toda la culpa de nosotros. Pero hay una edad, ahí dice, esa edad es mientras hay esperanza, donde tú como papá estás ahí para disciplinar a tus hijos. Ahora, la disciplina no le gusta a nadie. La misma Biblia dice que a nadie, la disciplina cuando viene lo que causa es tristeza, pero a largo plazo, ¿qué produce? Resultados. Entonces, cuando estaba predicando esto, alguien me dijo, ay, pero es que si somos muy intransigentes, tú estás ahí para disciplinar a tu hijo. ¿Me comprendes? Disciplina significa límites. Disciplina significa, mira, acá en esta casa, este es el límite de esto. No lo pases, porque en esta casa existen límites. Claro, si tú no pusiste el límite, más adelante vas a sufrir. Es mejor poner los límites a tiempo, mientras haya esperanza. ¿Alguien está recibiendo en esta mañana? Entonces mire lo que dice Deuteronomio 7:26. Deuteronomio 7:26 dice, no llevarás a tu casa nada repugnante para que no seas destruido. Lea conmigo ese versículo, 1, 2, 3. No llevarás a tu casa. Una vez más, no llevarás a tu casa. Hay cosas que cuando entran en casa van a traer destrucción. No es que sean buenas o sean malas, es que son una bomba que cuando estalle van a destruir. Y papás, los muchachos a veces no saben cuáles son esas cosas. ¿Por qué? Porque ellos están influenciados por su entorno, por sus amigos del colegio, por sus amigos del barrio, por los famosos youtubers, por la música.
Entonces, para ellos, diferenciar qué es esto repugnante que puede causar destrucción, a veces no es tan fácil. Dice, todo eso lo aborrecerás y lo desecharás porque está condenado a la destrucción. ¿Cuántos aquí quieren que su casa sea destruida? No, ninguno. Entonces hay que tener cuidado con lo que entra en casa. Y está el niño de 12, 13, 14 años con ese reggaetón al 100. Y la mamá con toda ternura, papito, bájele un poquito, ¿sí? Es que no me deja oír a Jesús Adrián, bájele. El 90% del reggaetón es repugnante, ¿o no? Pues si tú no sabes, pues es porque no lo oyes, pero yo te quiero decir, es repugnante. Que no te pase que tú pienses que eso es, en la otra reunión, ¿qué fue lo que me dijeron? Que era como un motor. Papá, no pienses que ese tajalápiz es un motor y por ignorancia lo pones a andar. No, eso es un tajalápiz. No pienses que el reggaetón es bueno solo porque tú no sabes qué dice. Es malo. Entonces, antes de que eso empiece a sonar en casa, aclárale a tu hijo. Si tus amigos escuchan esa música en esta casita, no. No se oye. Porque no voy a traer nada repugnante a mi casa. Gracias por tu entusiasmo. ¿Sabes? La prédica del canal de YouTube que más reproducciones tiene de nuestra iglesia, la semana anterior, esta semana, ya lleva 1.600.000 reproducciones. Se llama 5 cosas que no debe haber en la casa de un cristiano. La han escuchado por todo el mundo. Y me sorprende que gente de esta iglesia no. Si la prediqué en este lugar. Entonces yo te animo a que tú escuches qué cosas no deben haber en la casa de un cristiano. Eso a mí no me llena de orgullo, me llena de sorpresa, pero le ha gustado a 24.000 personas, yo creo que a ti te puede beneficiar. ¿Qué cosas no deben haber en la casa de un hijo de Dios? Porque la palabra está diciendo, ¿sabes algo? Esta gente se puso a trabajar solo en sus cosas, ya no servía en la iglesia, a los papás ni les interesaba a los hijos si estudiaban la palabra, si oraban, no les importaba nada, no oraban ni para comer, ni para dormir, nada. Y más encima empezaron a dejar que sus hijos, los israelitas, llegaran a la casa con reggaetón. O el israelita que le dice al papá, papá, esta noche con mis amigos vamos a hacer maratón de películas de terror. Entonces el papá le dice, pues terror el que van a hacer sentir sus amigos cuando les diga que no. ¿Por qué? ¿Usted cree que si las películas de terror producen terror será porque el Espíritu Santo está aterrorizando o qué? Hay espíritus produciendo el terror para que produzca miedo, de lo contrario serían puras payasadas. Hay algo espiritual en el terror para que produzca terror. Y usted lleva toda la semana poniendo a Jesús Adrián para que en una noche el muchacho con los amigos traiga a Anabel y a todas su combo. ¿Me entiende? ¿Ya me está comprendiendo de lo que le estoy hablando? Papás, ¿cuántos papás hay aquí? El filtro de tu casa lo pones tú porque es tu casa. ¿Y si se pone bravo el muchacho? Yo les tengo un consejo si se ponen muy bravos. Cuando yo estaba rotando por pediatría, las mamás venían con la consulta más común que le consultan a un pediatra es, mi hijo no come. ¿Qué hago para que mi hijo coma? Y entonces uno está escuchando a ver el profesor qué va a decir. Y mi profesor decía, mire, usted pone el plato de comida a la hora del almuerzo. Si el niño no come cuando todos hayan comido, usted quita el plato. Y no le da nada en toda la tarde. En la noche vuelve y pone el plato. Y vuelve y come toda la familia. Y si él no come, usted vuelve y quita el plato. Y al desayuno, así. A la tercera comida, él va a querer comer. El hambre lo va a hacer comer. Pero si entre comida y comida usted le da una galletica, un juguito, pues él ya no va a querer comer, ¿me está entendiendo? Así que si su hijo se pone muy bravo, entonces mire, usted recoge el plato
y a la tercera comida ya se le ha pasado el mal genio. Amén. No queremos nada repugnante en la casa. En la primera reunión, mientras predicaba, un ángel vino y me aleteó y me trajo una revelación. O sea, yo estaba aquí y me aleteaba. Escuche la revelación que me trajo este ángel. Los horarios de internet en la casa los ponen los papás, porque son los que pagan el internet. ¿Qué le parece? Ahora, si nos sale uno proactivo y dice, pues yo lo pago, entonces dígale, pero el router funciona con luz. Papás, eso se llaman límites. Límites. Yo no estoy diciendo, aísla al pobre muchacho, va a ser un náufrago todo barbado y los amigos no lo consiguen por WhatsApp. No, pero si a las 10 ya nos vamos a dormir, pues se acabó internet a las 10. ¿Para qué más internet a las 11, a las 12, a la 1, a las 2? Yo solamente estoy sugiriendo. No, en serio. Usted va a saber si puede poner los límites en su casa o no. ¿Está comprendiendo? Pero lo que la palabra me dice es, Proverbios 19:18, disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. De lo contrario, ¿qué? De lo contrario, ¿qué? Tú vas a arruinar su vida. Él necesita a alguien que le ayude a saber lo que está bien y lo que está mal. Probablemente no le va a gustar, más adelante te va a dar las gracias. Y el último principio para que tus hijos amen a Dios está en el verso 12 de Jueces 2. El verso 12 dice, abandonaron al Señor, Dios de sus padres. Esto es lo más triste de todo, que Dios no era el Dios de ellos, era el Dios de sus padres. Y mi último consejo, iglesia, es, haz de tu Dios el Dios de tus hijos. Haz de tu Dios el Dios de tus hijos. Que tus hijos no amen a tu Dios, que tus hijos amen al Dios de ellos mismos. Ahora, ¿cómo se hace eso? Alguien se estará preguntando, ¿y cómo se hace eso? Yo lo traigo a la iglesia, ¿ya es suficiente? Ellos van a notar la pasión que tienes tú por Dios y se les va a contagiar esa misma pasión. Miren, mi hijo no le interesaba el fútbol ni 5. Yo decía, ¿qué será de mi vida? Mi hijo no ama el fútbol. ¿Qué voy a hacer? Entonces hice lo que todo padre responsable debería hacer. Comprarle la camiseta de mi equipo. Y ahora él donde ve el equipo, papá, está jugando, el mejor equipo está jugando. Todos estarán, ¿cuál será el mejor equipo? Él se va a enamorar de lo que él sabe que a ti te produce pasión. Amén. Si él ve que tú amas a Dios, él va a amar a Dios. Él tiene 4 años, va a cumplir 5 y a veces yo le digo, hijo, tengo que irme a la iglesia, hay una consejería, una reunión, cualquier cosa. Y él me dice, llévame. Y yo, pero es que allá no hay nadie. Quizás yo pienso, es que él piensa que sus amigos están allá y quiere ir. Hijo, allá no hay nadie, solo estoy una persona y yo. Yo quiero ir a la iglesia, Trae 2 legos y se está 3 horas en la iglesia, porque disfruta la iglesia. Ama la iglesia, quiere estar donde sus papás aman estar, él quiere estar en ese mismo lugar. ¿Me estás entendiendo? Te hablo de mí porque soy la persona que mejor conozco. Pero tú puedes hacer que tus hijos amen a Dios, porque la fe no se hereda, la fe se aprende. ¿Qué dijo Josué? Pero en cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor. Él no dijo, yo serviré al Señor. Él dijo, yo voy a servir al Señor, pero mi familia también. Y termino con Efesios capítulo 6, verso 4. Dice la palabra, ustedes los padres no exasperen a sus hijos. Para que lo entendamos un poquito mejor, lo que está diciendo Pablo es, padres, no fastidien a sus hijos. No los fastidien. Edúquenlos
en la disciplina y en la instrucción del Señor. Cuando tu hijo vea que tú amas a Dios con disciplina, él amará a Dios. No vas a tener que decirle, pero ¿va a ir a la iglesia o no va a ir? ¿No? Como tú amas la iglesia, él la va a amar. Lo que tú amas, él lo va a amar. El ejemplo que él ve en ti, él lo va a seguir. Amén. Si te gustó este video, aquí puedes encontrar el contenido más reciente, algo especial para ti y el recomendado del mes. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Somos un lugar cerca de ti y trabajamos por una nueva generación.